vídeo tutorial y en los siguientes nos vamos a centrar en cómo crear una clase en Objective-C. En concreto nos vamos a centrar en modelar con una clase pues la misma realidad que modelamos en el módulo anterior mediante un tipo abstracto de datos. En concreto pues vamos a ver cómo modelar un coche, ¿vale? Bien sencillo. ¿Cómo creamos una clase en Objective-C? Pues para ello lo que vamos a hacer va a ser crear un proyecto de línea de comandos inicialmente, que vamos a llamar tutorial 2.2. Fijaos, se nos ha creado nuestro proyecto con nuestro archivo main.m, donde estaría la función main que va a servir de entrada a nuestra aplicación, y vamos a proceder a crear una clase. Para ello, pulsando botón derecho sobre el inspector de ficheros, pues podemos seleccionar New File, y en este caso, fijaos, dado que estamos trabajando en OS X, pues tenemos dos opciones. Podemos crear una clase Objective-C o podemos crear una clase C++ pura. Bien, en estos videotutoriales y en general, pues para trabajar con iOS, el tipo de clases con el que nosotros vamos a trabajar van a ser con clases Objective-C. La razón de esto es porque estas clases pues van a trabajar con el Framework Foundation, que contiene un conjunto de clases básicos para trabajar en iOS, es donde, como ya comentamos anteriormente, pues se encuentra, por ejemplo, la clase NSString y otras clases como, por ejemplo, NSNumber y otras que explicaremos en el siguiente módulo, ¿vale? Si seleccionáramos la opción C++ class, pues lo que estaríamos creando sería una clase C++ clásica. Pues bien, si seleccionamos Objective-C class y damos a siguiente, el asistente nos va a pedir que demos un nombre a nuestra clase. El nombre de nuestra clase va a ser coche. Y fijaos que justo a continuación nos indica, es una subclase de, ¿os acordáis de lo que hemos estado hablando por encima de momento del tema de la herencia? Hemos dicho que todas las clases que creemos nosotros en Objective-C tienen que heredar de algo, ¿vale? En concreto, la clase NSObject es la clase que está más arriba en la jerarquía y por tanto la herencia por defecto que vamos a realizar cuando creemos una clase. Fijaos, sin embargo, que si abrís este menú desplegable, pues podéis ver que existen otras clases de las cuales pues vamos a poder heredar para generar nuestras nuevas clases. Pues, por ejemplo, la clase NSView, que nos va a permitir generar clases pues, que van a estar relacionadas con vistas en nuestra interfaz, NSViewController, pues que nos van a permitir, si heredamos de ella, pues generar clases con características de controlador, etc. Bueno, de momento no le vamos a dar mayor importancia y vamos a seleccionar NSObject. Bien, si damos Next, creamos nuestras dos clases y como podéis ver, lo que ha hecho Xcode ha sido generar dos ficheros, el coche.h y el coche.m. Cualquier clase que creéis en Objective-C va a tener dos archivos asociados. El archivo .h, o también conocido como archivo de la interfaz de la clase, es donde vamos a declarar los elementos que forman parte de nuestra clase. En concreto, pues estos elementos pues van a ser, por un lado, los datos que va a modelar la clase, que hemos dicho anteriormente que eso se lleva a cabo bien mediante variables de instancias, bien mediante propiedades o mediante ambas cosas, ¿vale? Y que ya, de hecho, lo hemos utilizado en tutoriales anteriores, y también vamos a declarar los métodos asociados a esa clase. En el archivo .m lo que vamos a hacer va a ser implementar la clase propiamente dicha, es decir, va a ser donde nosotros vamos a sintetizar nuestras propiedades, donde vamos a implementar los métodos. Muy bien, pues en el siguiente tutorial nos vamos a centrar en la declaración de la clase coche. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.